Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poquito antes de empezar con el tópico de BGP, que es parte del curso de CCNP. Vamos a continuar con el curso de CCNP después de una semana, un poquito más de un paréntesis de unas vacaciones por ahí. Pero bueno, vamos a retomar un poquito el curso de CCNP. Vamos a meternos más adelante. Yo diría que mañana o pasado en el tópico de BGP, que es un tópico muy importante, ¿ok? Pero también vamos a hablar el día de hoy lo que es OSPF versión 3. Ya hemos estado hablando un poquito acerca de lo que es OSPF. Yo me imagino que a este punto todo el mundo entiende lo que es OSPF, la configuración, más o menos cómo es el proceso, más o menos cómo se trabaja la cuestión de las áreas y algunos aspectos importantes, como por ejemplo el backbone, el área cero, que es muy importante. Y bueno, y también algo que hay que tomarlo siempre en consideración es, por ejemplo, los link state advertisements. Eso es muy importante porque eso es cuando trabajamos, pues, para troubleshooting es muy importante, ¿no? Y cuando trabajamos diferentes áreas y cuando queremos diagnosticar algún evento, algún problema, es importante conocer un poquito acerca de lo que son los link state advertisements, ¿no? Y también cuando se interfaza o se interconecta a otra organización fuera de OSPF, fuera de nuestro domain OSPF, ¿no? Y ahí generamos diferentes tipos de link state advertisements. Ok, vamos a hacer un ejemplo de una configuración de OSPF muy sencilla también para que la idea lo entiendan cómo se hace la configuración. Hay que entender que lo más importante es conocer ciertos comandos de OSPF, tanto versión 2 como versión 3. Y ya lo demás es cuestión pues de... Ahí van a haber configuraciones muy pequeñas, configuraciones donde intervienen muchos más aspectos. En el fondo es lo mismo, nada más que es más trabajo, ¿no? Si conocen la parte básica de configuración. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de OSPF versión 3. Nosotros lo hemos estado llamando nada más OSPF, pero en realidad es OSPF versión 2. Hay que recordar que existe también la OSPF versión 1. Miren, existe, vamos a ver si podemos escribir algo por aquí. Existe, por ejemplo, vamos a poner por aquí. Existe en realidad la versión OSPF versión 1. ¿Ok? Existe la versión 1. Existe también, mire, la versión 1 es un OSPF ya expirado. Así que ni lo mencionemos prácticamente. OSPF versión 1. ¿Ok? Expirado. Ya, no nos sirve. Bueno, no es necesario hablar de esto, ¿no? Es muy antiguo ya. Tenemos también la versión OSPF versión 2. Tenemos la versión OSPF, la versión 3. ¿Ok? La versión 3. Esta opción, la versión 3 versus la versión 2, una de las grandes diferencias es que versión 2 es para IP address versión 4, el que hemos estado utilizando tradicionalmente. No funciona con IP address versión 6. O sea, estamos hablando del OSPF versión 2. El OSPF versión 3, perdón, es básicamente para trabajar versión 6. ¿Ok? Versión 6. Ok, pero también hay una otra opción que se llama OSPF versión 3. Vamos a llamarle Families. Llamamos básicamente Address Families. ¿Ok? Address Families. Aquí la diferencia es que el Address Family funciona para IP Address versión 4 y versión 6 al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, estos son básicamente lo que son los OSPF durante el tiempo, ¿no? Empezamos con la versión 1, que en este momento ni siquiera vale la pena hablar mucho al respecto. Totalmente expirado. Versión 2, que funciona con IP versión 4, IPv4. La versión OSPF versión 3, que funciona con IP versión 6 solamente. Y OSPF versión 3, que funciona con ambos. Versión 4 de IP address y versión 6 de IP address. ¿Ok? Espero que entiendan estas diferencias.
¿Ok? Bueno, pues no quiere decir que vamos a ver OSPF versión 3 y OSPF versión 3. Hay un comando particular que básicamente nos permite que nuestro OSPF versión 3 funcione como OSPF versión 3 Address Families o Multifamily, como queramos llamarlo. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo que básicamente es lo que vamos a ver. ¿Ok? Lo que vamos a ver. Vamos a conversar un poquito al respecto. En, en respecto OSPF versión 3. ¿Ok? Si yo sé que voy a trabajar solamente versión 6 de IP addresses, pues no aplico el comando para trabajar ambos. Pero aquí la diferencia nada más está bien simple. Si ustedes saben que dentro de su configuración van a trabajar ambos, entonces apliquen ese pequeño comando de Address Family para que su OSPF versión 3 ya funcione para los dos IP addresses, versión 4, versión 6. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, esto es lo que es OSPF y yo he decidido básicamente pues hablar un poquito antes de hacer una pequeña configuración, hablar un poquito de lo que es OSPF versión 3. ¿Ok? OSPF versión 3. Hay que también especificar que OSPF versión 3, esta versión, es básicamente uno de los primeros routing protocols que nos permite básicamente trabajar con IP versión 6. ¿Ok? Uno de los primeros. ¿Ok? Bueno, déjenme sacar mi herramienta primero, que me olvidé sacar mi herramienta por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya está. Había olvidado sacar mi herramienta. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Es uno de los primeros protocolos por ahí para IP versión 6. El OSPF versión 3. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito al respecto. Vamos a acercarnos un poquito por aquí. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos por aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una comparación, ¿no? OSPF versión 2. Ya sabemos automáticamente que OSPF versión 2 es para IP versión 4 nada más. Ya lo sabemos. También ya sabemos que OSPF versión 3 es solamente para IP address versión 6. Nada más. ¿Ok? Vamos a subrayar esto. OSPF versión 2 es solamente para IP address versión 4 y OSPF versión 3 es para IP addresses versión 6. Y con un pequeño comando podemos hacer que nuestro OSPF versión 3 se convierta en un OSPF versión 3 Address Families, el cual quiere decir que va a soportar ambas, versión 4 y versión 3 de versión 6 de los IP addresses. ¿Ok? Ok, muy bien. Ya nos estamos orientando aquí en OSPF. Vamos a ver. OSPF. Ok, tenemos OSPF versión 2, OSPF versión 3 y también tenemos OSPF Address Families. Ok, esto es básicamente lo mismo, un comando extra y listo, ¿no? Bueno, vamos a hablar aquí, por ejemplo, Advertised Routes. ¿Ok? ¿Qué rutas, o sea, o qué networks hace advertisement o promociona, digamos, cada uno de ellos? Por ejemplo, OSPF versión 2, ¿ok? Para IP address versión 4, promociona solamente networks que son digamos, del tipo IP addresses versión 4. Nada más, es lógico, ¿no? Muy lógico. ¿Qué rutas hace advertisement? OSPF versión 4. Es como ustedes tienen, digamos, un router y ese router hace advertisement, ¿qué? Networks. ¿Pero qué tipo de networks? Versión 4. IP address versión 4. ¿Ok? Sin embargo, OSPF versión 3 también hace advertisement networks. ¿Pero qué tipo de networks? Networks de la versión 6, de la IP address versión 6. ¿Ok? Otro tipo de networks. Digamos, otro tipo de network que maneja otro esquema de IP addresses, básicamente, ¿no? La versión 6.
Bueno, esto es lógico, ¿no? Uno dice, pues bueno, pues OSPF versión 2, ¿ok? Bueno, vamos a obviar esto. OSPF versión 2 for IP versión 4. Ya sabemos que es para versión 4. Y también OSPF versión 3 para IP address versión 6, ya lo sabemos. Bueno, aquí podría marcar una diferencia porque existe también address families, both, ambos, ¿ok? Bueno, ¿qué hace advertisement cada uno de ellos? Bueno, pues OSPF versión 2 hace advertisement IP versión 4 networks. El OSPF versión 3 for IP versión 6 hace advertisement IP versión 6 networks, ¿ok? Y el OSPF versión 3 Address Families hace advertisement IP versión 4 y versión 6 networks, ¿ok? Bueno, totalmente entendido, ¿ok? Bueno, tenemos aquí también otra opción, Link State. Bueno, pues los tres, aquí no cambia nada. Los tres son Link State, el tipo de protocolo, o sea, el tipo de routing protocol. Link State. ¿Ok? Link state quiere decir que el costo está determinado por el bandwidth en delay, básicamente. Tiene un costo por ahí, ¿no? Es el bandwidth y otros aspectos más por ahí, que no nos vamos a meter porque ya lo vimos anteriormente, ¿ok? Bueno, la métrica es el costo y el costo es el bandwidth, ¿no? Cada uno de ellos. No cambió nada tampoco aquí. Si se dan cuenta aquí, no cambió nada. Es lo mismo. El costo es el Cisco bandwidth, ¿ok? Bueno. Ahora, ¿soporta múltiples áreas? Bueno, por supuesto que sí. ¿No cambió nada tampoco? No cambió nada. Todos soportan multi-áreas, siendo el área 0 el área más importante. ¿Ok? El área 0 es el área backbone. ¿Ok? El área por donde todos tienen que pasar para comunicarse entre ellas. Un área que es importante. Ahora, otra cosa, el router ID. Hay que recordar que todos los routers que participan en OSPF tienen un router ID. ¿Ok? Lo pueden colocar ustedes manualmente o simplemente el proceso de OSPF puede asignar un router ID acorde con un procedimiento por ahí. ¿Ok? Con un IP address, con un loopback IP address, ya ahí hay un procedimiento. ¿No? Pero normalmente se recomienda que manualmente alguien coloque, asigne el router ID para tener full control. Full control. Asignarle un router ID y más que todo para identificación, ¿no? Ok, bueno, pues ese router ID es de 32 bits en todos los casos. O sea, no cambió nada. No cambió nada. Estamos viendo que pues, no hay mucha diferencia, ¿no? Hasta el momento. Ok, todo es igual acá. Todo es igualito. Obviamente la única diferencia es que obviamente por lógica uno hace advertisements a este tipo de networks de IP address versión 4, otro de versión 6 y una pequeña versión de OSPF, una variación de OSPF que hace advertisement ambos. ¿Ok? Hace advertisement ambos. Hasta ahí no cambió casi nada. Inclusive, cuando ustedes tienen multi-access segment, ¿ok? Ustedes van a tener que elegir en un multi-access segment, van a tener que elegir un designated router y un backup designated router. Solamente en un multi-access segment. Multi-access segment. ¿Ok? Lo mismo es para OSPF versión 2 y OSPF versión 3. O sea, ¿cambió? Tampoco cambió. No cambió mucho. ¿Ok? No cambió mucho. Bueno, esto es básicamente algo preliminar respecto a OSPF versión 3. ¿Ok? Con la idea que ustedes deben de tener que si ustedes activan OSPF versión 3 va a ser puro IP versión 6. A menos que si ustedes decidan trabajar ambos al mismo tiempo, entonces tienen que habilitar con un comando el address family. ¿Ok? Address family para que soporte ambos. Nada más. Bueno, vamos a ver otro aspecto más. Aquí vamos a ver, tenemos otra tablita. Vamos a ver qué es esta tablita. Vamos a ponernos por ahí. Así. Aquí está. Ok.
Layer Encapsulation, Layer 3 Encapsulation. ¿Ok? Ustedes saben que Layer 3 es básicamente routing. ¿Ok? Se encarga de pues llevar un paquete de un network a otro network. ¿Ok? A través de pues, diferentes routers. O sea, se empaqueta, ese paquete se encapsula en un IP packet para que pueda hacer pues, delivery y pasar de un router a otro hasta llegar a su destinación final. Ok, bueno, pues en el IP versión 4, obviamente que en la encapsulación va a ser de este estilo. IP Encapsulation, pero versión 4. También existe aquí el IP Encapsulation, pero versión 6, otro tipo de encapsulación. Y obviamente aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Ok, ok. Yo básicamente lo que haría fuera que pues no colocaría dos OSPF versión 3, simplemente uno, con la diferencia de que con un comando en particular activas ambos, ¿no? Y aquí confunde a mucha gente en el que piensa que existe OSPF versión 3 y existe OSPF versión 3 Address Families. No, es un simple comando. Si se dan cuenta, hasta ahora no hemos encontrado diferencias, nada más de que la única diferencia es que soporta ambos estilos de IP addresses, aquí uno y aquí uno, nada más. Lo demás es exactamente lo mismo. Ok, source address, ¿a qué se refiere el source address? Es las direcciones que maneja y es, obviamente, ese solamente puede manejar IP versión 4 addresses. Y este maneja IP versión 6 link local address. Ok, esto es link local address. Ok, este es un estilo de, o un tipo de IP address versión 6 que no nos vamos a profundizar en este momento porque ya hemos tenido un curso anteriormente de IP a de versión 6. No vamos a estar alargando y estar otra vez con lo mismo, ¿no? Entonces, ya me imagino que ustedes entiendan lo que es link local address. Link local address. Ok, si se dan cuenta, él obviamente maneja también sus source address. Él es IP versión 6 link local address. ¿Ok? Para establecer, digamos, adyacencias y todo eso. Ok, bueno. Destination. All OSPF router. Esta es una dirección de multicast. Cuando quiere dirigirse a todos los routers. Cuando establecen, digamos, cuando los link state advertisement empiezan a mandar multicast, pues hay una dirección de multicast donde te puede escuchar el OSPF. Donde si uno activa OSPF en uno de los routers, ese router manda multicast, o sea, manda información a su adyacente, a su neighbor, ¿ok? Manda esa información, pero manda a una dirección de multicast. Y obviamente nadie, pues no, lo van a ignorar todos, a no ser que el otro router en el otro extremo tenga habilitado OSPF y él sí entiende esa dirección de OSPF, este multicast. ¿Ok? Bueno, en la versión 4, la dirección de multicast es 224.0.0.5. ¿Ok? Y en la versión 6 es esta dirección. ¿Ok? Esta dirección. Obviamente hay que entender, ya estoy asumiendo que ustedes tienen un preliminar respecto a lo que es IP address versión 6, ¿no? Aquí los dos puntitos, esto, ¿qué significa? Bueno, usted tiene que saberlo. Bueno, aquí también lo mismo para OSPF versión 3 Address Families, el que soporta ambos, versión 4 y versión 6, ¿ok? Aquí está. No cambia nada, no cambia nada en estos dos. ¿Ok? Y también tenemos Destination All Designated Routers y Backup Designated Routers. Quiere decir, básicamente, en un multi-access segment, si van a mandar información a cada uno de ellos, ¿ok? Se van a mandar información. Quienes escuchan es los que tienen activados el OSPF y están en un multi-access segment. La dirección es 224.0.0.6. Y en el caso de OSPF versión 3 es esta dirección. Y el de Address Family también es esta dirección. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Aquí y aquí. Bueno, Destination Neighbor. Obviamente también, eso está de más, ¿no? Destination Neighbor es básicamente lo que es
IP versión 4, ¿ok? Es la única dirección, es el único tipo de dirección que conoce, ¿ok? Destination Neighbor. O sea, cuando establecen adyacencias, ¿ok? Y en el caso de OSPF versión 3 es obviamente un link local address de la versión 6, aquí también lo mismo, ¿ok? Para establecer adyacencias. Bueno, pues IP versión 6, Unicast Routing. Este es un comando que nos activa la versión 6 en los routers. La pregunta ¿es necesario en OSPF versión 2? No, no es necesario. No aplica. IP Unicast Routing Default. No aplica. Sin embargo, es requerido aquí en OSPF versión 3. ¿Por qué? Porque OSPF versión 3 va a trabajar con IP address versión 6. Y en los routers hay que activar IP address versión 6, el cual es IP versión 6 Unicast Routing. ¿Ok? Activarlo. Hay que activarlo en ambos. ¿Ok? Y aquí dice, también es requerido, inclusive si es que estás utilizando solamente, porque recuerden, el OSPF versión 3 Address Family soporta versión 6 y versión 4. Aunque solamente requieras versión 4, también lo necesitas. Requerido, de todas maneras. Exactamente igual que aquí. ¿Ok? Muy bien. Authentication, hay que recordar que no hemos hecho creo que ningún ejemplo de authentication. Sería interesante hacerlo. Pero básicamente la authentication en IP, en OSPF versión 2, existen pues la opción de plain text, texto puro, o simplemente utilizando un hash, ¿no? Que es MD5. Y en el caso de OSPF versión 3 maneja pues, bueno, aquí sería, aquí cambia un poquitito, uno más poderoso, uno más estándar, como es IPsec. Maneja a través de IPsec. Este es un pequeño cambio también respecto aquí hacia acá, pero en ambos, si se dan cuenta, es lo mismo. ¿Ok? Este es para básicamente authentication, para que ustedes autentiquen su adyacencia con su neighbor. No cualquiera puede ser adyacente a su router, ¿no? En OSP. Por lo tanto, si quieres autenticar que realmente es quien dice que es, hay que utilizar un procedimiento de authentication. ¿Ok? Un procedimiento. Y hay un procedimiento simple, el plain text, y hay otro procedimiento MD5. ¿Ok? Y también en OSPF versión 3 que utiliza IPsec. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los link state advertisements, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues básicamente son los mismos, nada más que hay dos. ¿Ok? Dice aquí, ¿no? OSPF versión 3 renames to link state advertisement types. Ok, dos de ellos los renombra. Dos de ellos. Ahorita vamos a ver cuál. Pero dos de ellos los va a renombrar y va a crear dos más adicional. Nada más. Esa es la única diferencia. O sea, dos de ellos, que es básicamente lo mismo, lo va a cambiar de nombre y va a crear dos más diferentes. Si se está trabajando en la versión 6. Nada más, es la única diferencia. ¿Ok? Y vamos a ver esos link state advertisements. No nos vamos a profundizar tampoco, pero aquí están, por ejemplo, los link state advertisements, si ustedes lo recuerdan. ¿Ok? Aquí tenemos router link state advertisement. ¿Qué cosa es? Si ustedes lo recuerdan rápidamente, el router link state advertisement es cuando un router hace advertisement, un network, como diciendo, yo tengo este network. Si alguien quiere conectarse a este network, pase por mí. O sea, él está haciendo advertisement en esos networks. El primero, el LSA1 tipo 1, es un router LSA, que quiere decir Advertisement Networks. En el caso de OSPF versión 3, es lo mismo, también se llama así. Router LSA, Router LSA. Nada más. ¿Ok? Bueno, tenemos otro que es Network LSA, es para los multi-access segment. ¿Okay? En los multi-access segments podemos hacer advertisement network LSA. Entonces, en este caso se llama, ya lo hemos visto también, network LSA y también se llama aquí, no cambia absolutamente nada en la versión 3. Y también tenemos otro que se llama network summary.
LSA. ¿A qué se refiere? Es cuando existe inter-area. Cuando un área border router hace advertisement de una área a otra, ¿no? Les pasa a los networks de una área a otra área. Digamos del área 1 al área 0. Le dice, mire, en el área 0, vamos a ponerlo por aquí. Es como, por ejemplo, aquí tenemos un router. Aquí tenemos otro router. Y vamos a suponer que esto pertenece a una área. Vamos a ponerlo así, ¿no? Esta es una área. Y esta es otra área. Y aquí tengo otro router. ¿Ok? Este es el área 0. Este es el área 1. Y es cuando, por ejemplo, acá hay networks. Obviamente él no conoce. Él conoce todos los networks de su área. Pero aquí tenemos un área border router que él hace advertisement en estos networks diciéndole room por aquí. Por si acaso, si quieres llegar a estos networks, ven por acá. Entonces, él, todos los que están aquí en el área 0 van a conocer estos networks. ¿Por qué? Porque el área border router, este que está aquí, le dice, hace advertisement. Y ese advertisement se llama Network Summary LSA. ¿Ok? Eso ha sido cambiado en el IP versión 6, al cual le llama Inter Area Prefix LSA. Nada más, cambió. Bien podría haberse llamado Network Summary LSA, pero decidieron cambiarlo a esto. Cambió de nombre nada más. Pero la idea es la misma. Si ustedes están trabajando en IP versión 6, en multiáreas, si el área border router hace advertisements, estos networks, por ejemplo, bueno, pues el link state type es link state type 3. En IP versión 4 se llama Network Summary LSA y en versión 6 se llama Inter Area Prefix LSA. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan este que está aquí, Autonomous System Border Router, quiere decir, es el router que precisamente se conecta con otra organización que no es OSPF, es otra organización. Entonces, también existe, obviamente, y se llama así. ASBR, Summary LSA. Y en este caso, pues se cambió de nombre también, el cual le llama Inter Area Router LSA. Ahí está la gran diferencia. ¿Okay? Cambió de nombre, nada más. No hay cambios en la metodología ni nada por el estilo. Es cambio de nombre. Lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, tenemos un external LSA, tenemos Group Membership LSA, otros tipos de LSAs. ¿Okay? Pero el OSPF versión 3 creó dos más, ¿no? Link LSA e Intra Area Prefix LSA. Dos más, dos nuevos. Lo vamos a ver en un laboratorio por ahí, pequeñito, pero lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, pues vamos a quitar esto. Esto es lo que es básicamente OSPF versión 3. ¿Ok? Me imagino que ustedes estarán interesados en la sintaxis, cómo configurar OSPF versión 3. ¿Cómo configurar? ¿Cómo es la configuración? Bueno, pues también es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Cómo configurar OSPF versión 3. Tenemos ya listo aquí un laboratorio. Vamos a ver por aquí si está. Aquí tenemos listo ya un laboratorio. ¿Ok? Tenemos el área 0001, tenemos el área 0000, tenemos el área 0002. ¿Ok? Tenemos aquí en esta área tenemos 3 routers, en esta área tenemos 2, aquí tenemos 2 y tenemos esto se llama un área border router. Este es un área border router. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a configurar básicamente, digamos, todo esto. Vamos a configurar esto. Vamos a ver cómo se configura OSPF versión 3 y vamos a aplicar por ahí unos comandos de verificación. ¿Ok? O sea, hacemos la configuración y aplicamos comando de verificación para verificar si todo está bien. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Pero estoy viendo que ya corrimos 30 minutos. Vamos
Vamos a acabar este video acá en este momento. Vamos a hacer otro video exclusivamente para la configuración de OSPF versión 3. ¿Ok? Vamos a hacer otro video. Creo que es mejor para no hacer los videos demasiado largos. ¿Ok? Bueno, nos vemos en otro video entonces. Gracias y pásenla bien. Hasta luego.